Bien, vamos a crear un programa que nos va a permitir guardar imágenes utilizando Visual Studio, C Sharp y Windows Forms. En este caso, pues no vamos a guardar las imágenes en SQL Server como normalmente se explica en algunos tutoriales, sino que lo que vamos a hacer es que nuestro programa cree una carpeta especial solo para las imágenes y estas se almacenen ahí, es decir, una copia de la imagen para que se mantengan íntegras y como parte del programa. Y lo único que vamos a almacenar en SQL Server va a ser la ruta de la imagen. Recordemos que no es ideal guardar las imágenes como tal en SQL Server precisamente porque hacemos ineficiente nuestra base de datos al sobrecargarla de información y archivos pesados. Entonces, guardar imágenes como tal en SQL Server o en cualquier gestor de bases de datos no es lo ideal, sino únicamente la ruta de esta. Entonces, vamos a tener este primer formulario que se va a ver de esta forma. Y en este caso pues tengo dos labels, dos textbox, esto de acá es un picture box y acá tengo tres botones. Este botón de acá que dice cargar imagen va a funcionar para que yo simplemente pueda cargar una imagen al registro, es decir, esto no me lo va a guardar en SQL Server, sino que simplemente va a hacer que se mantenga ya lista la imagen para poder subir la ruta de esta a SQL Server, y también va a hacer que se muestre acá en el picture box. Guardar registro sí va a hacer precisamente que yo envíe ese registro a SQL Server incluyendo la ruta de la imagen si es que el usuario seleccionó una, y ver registros pues simplemente me va a permitir ver pues valga la redundancia todos los registros que yo he almacenado en mi programa incluyendo las imágenes. Entonces también vamos a utilizar este control y esto es muy importante. Este control lo podemos encontrar en el cuadro de herramientas y se llama Open File Dialog, y este pues no se puede colocar directamente en el formulario como si fuera un control, sino que se va a colocar en la parte de abajo, y esto me va a permitir abrir un cuadro de diálogo para que el usuario seleccione la imagen. Yo le doy clic acá y le voy a colocar el nombre de OFD imagen. OFD viene de Open File Dialog, y luego pues el nombre respectivo, TXT nombre, TXT precio, PB imagen, BTN imagen, BTN guardar y BTN ver. Entonces vamos a proceder con un formulario adicional. En este caso pues tengo mi respectivo formulario para ver los productos. En este caso pues tengo dos labels, dos textbox, un picture box y un data grid view. A este le he puesto DGB productos, PB de picture box, PB imagen. A los labels no les he cambiado el nombre y tengo TXT nombre y TXT precio. Usamos la convención para nombrar nuestros controles. Y también hemos colocado un nombre específico en nuestros formularios. Mi formulario principal es FRM cargar, que es el que yo tengo acá. Entonces sugiero que desarrollemos un formulario, bueno dos, tal como los he mostrado acá en este video. Y pues vamos a proceder. Sin embargo, antes de poder programar todo esto, vamos a necesitar nuestra capa de modelos. Aquí tenemos nuestra capa de vistas, pero yo voy a hacer clic derecho acá en la solución, luego voy a hacer clic en agregar y luego nuevo proyecto. Acá, ya que estoy trabajando con .NET Framework 4.8, voy a agregar una biblioteca de clases con .NET Framework. Es importante no confundirla con la que dice solo biblioteca de clases, porque esa trabaja con .NET Core. Entonces prácticamente, a pesar de ser el mismo lenguaje, son incompatibles. Entonces voy a seleccionar acá y voy a llamar a esta modelos. Voy a ponerle otro nombre porque veo que ya la tengo ocupada. Lo voy a poner models y listo. Entonces voy a seleccionar la misma versión de .NET Framework con la que estoy haciendo las vistas y voy a crear. Ok, se ha creado una clase inicial. Acá a esta le voy a poner el nombre de conexión, y acá es donde nosotros pues le damos que sí y vamos a crear la conexión a SQL Server. De igual forma voy a hacer clic derecho en la capa de modelos o models
y voy a hacer clic en administrar paquetes NuGet. Esto me va a permitir instalar el complemento necesario para poder trabajar con SQL Server. Entonces hago clic en examinar y voy a colocar SQL Client. Entonces acá voy a seleccionar system.data.sql client, no el que dice microsoft.data.sql client, sino que este de acá, y voy a hacer clic en esta flecha para instalarlo. Doy clic en OK y pues ya puedo cerrar esto y se va a instalar la librería. Bien, ya que menciono que vamos a trabajar con SQL Server, quiero mostrar también en este video que tengo una base de datos que estoy creando también. En este caso, este es el código que he utilizado. Primero le digo a SQL Server que utilice la base de datos master, luego que creemos una base de datos. En este ejemplo pues yo le he colocado ejemplo imágenes, luego voy a colocar la sentencia use ejemplo imágenes para que cambiemos de la base de datos master a ejemplo imágenes, y finalmente pues vamos a crear una tabla dentro de la base de datos ejemplo imágenes. Esta tabla va a contener para este ejemplo 4 campos. La primera va a ser el ID, que va a ser de tipo entero, y va a tener la sentencia identity 1,1 para que pues esto el ID se coloque solo. No voy a tener que intervenir yo, sino que va a empezar en 1 y se va a ir aumentando de 1 en 1 según se vayan registrando, y esta va a ser mi llave primaria. Luego tengo el nombre de tipo varchar, le he dado un tamaño de 100 y no puede ser nulo. El precio también de tipo decimal, que va a tener 6 números en total, de los que 2 van a ser de la parte decimal o fraccionaria. Entonces va a ser no nulo también, y la imagen va a ser de tipo varchar, es decir, aquí va la ruta de la imagen, no la imagen como tal. Va a ser de tipo varchar, le he dado un tamaño de 250 por si llega a ser una ruta un poco larga, y de tipo null por defecto. Es decir, que puede haber imágenes registros que no contengan una imagen, y eso va a estar bien. Ahora pues ejecutamos esto, esperemos que no nos dé inconvenientes acá. Y listo, ya está la base de datos. Entonces este es pues la nomenclatura que yo voy a estar utilizando. Entonces acá en mi programa voy a colocar la librería respectiva para trabajar con SQL Server. Voy a poner using y se va a poner tal como yo lo coloqué o como yo la instalé usando el administrador de paquetes NuGet. Entonces using system.data.sql client, y listo, ya puedo tener acceso a SQL Server o bien los comandos para poder trabajar con SQL Server. Bien, acá dentro de la clase voy a crear un método de tipo estático de tipo SQL Connection llamado connector. Esto pues nos va a retornar una conexión abierta a SQL Server para que yo pueda ejecutar mis comandos de SQL Server, y estos usen este método como un puente para que el gestor de bases de datos lo reciba. Es decir, esta es mi conexión. Pensemos en ello como un puente. Si yo ejecuto un select, un insert o algo, obviamente acá pues necesito un puente que me lleve de mi aplicación a la base de datos. Entonces este va a ser el puente. Ahora bien, voy a crear una variable de tipo string para el servidor. Voy a dejar vacío por el momento. También una variable de tipo string para la base de datos, tipo string vacío, y la cadena. De acuerdo, entonces la cadena empieza con data source. No olvidemos colocar el símbolo de dólar acá para poder agregar variables a nuestra cadena. Aquí agrego la variable servidor, punto y coma, initial catalog, y acá voy a colocar la variable base de datos, punto y coma,
seguridad integrada, true, para que utilice la autenticación de Windows y no necesitemos de usuarios de SQL Server. Bien, el valor del servidor pues lo puedo sacar de SQL Server. En este caso puedo hacer clic en este botón del conector y acá se encuentra. Lo voy a copiar exactamente aquí donde dice server name, entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Acá se queda o se copia con doble barra diagonal, precisamente porque una es el carácter de escape. Si colocáramos solo una, entonces es como si no colocáramos nada, porque este es un carácter especial. Entonces se pone doble para que sea la otra la que valga en este caso. Y en la base de datos voy a colocar el nombre que yo le puse a la base al crearlo. Y bien, entonces voy a crear un SQL connection llamado con. Esto es crear un objeto, ¿verdad? New SQL connection. Y acá como argumento le voy a enviar la cadena. Finalmente voy a abrir la conexión y la retorno. Y ya está. Entonces no estoy haciendo manejo de excepciones acá porque lo voy a hacer en las listas directamente. Listo, entonces ahora voy a crear una nueva clase acá en Models, clic derecho, agregar y clase. Esta clase va a modelar la tabla que yo tengo acá. Entonces como la tabla se llama productos, en este caso voy a violentar un poco la norma y en vez de ponerle productos le voy a colocar a producto en singular, .cs. Y listo, lo primero que voy a hacer es cambiar internal por public para que yo pueda llamarla desde otras clases. Luego acá arriba voy a agregar using system.data. Obviamente esto lo vamos a utilizar, el system.data es para que yo pueda utilizar objetos de tipo data table por si más adelante necesito mostrar información en mis data grid view, que es precisamente lo que voy a hacer. Entonces para poder mostrarlo de manera tabulada en un data grid necesito la librería system.data y luego necesito la librería pues para conectarnos a SQL Server, que es SQL Client. Bien, entonces en este caso vamos a crear algunos métodos que nos van a permitir la conexión y la carga de datos. En este caso primero voy a modelar los atributos de la tabla. Recordemos que en la tabla tenemos ID, nombre, precio e imagen. Entonces eso es lo que voy a colocar acá. El ID es de tipo int, por lo tanto voy a colocar int ID. Bueno, lo vamos a colocar de tipo privado, private int ID. String nombre lo voy a colocar de tipo double acá. A pesar de que en la base de datos está como decimal, no hay problema, podemos hacer una conversión después. El precio y tenemos la ruta de la imagen que está en varchar, o sea aquí vamos a colocarlo como en string. Luego pues hacemos los getters y setters y lo hacemos haciendo clic derecho en ellos. Bueno, lo seleccionamos primero, clic derecho en ellos y luego le damos a la primera opción de encapsular. Ya tenemos nuestros getters y setters. Bien, en este caso primeramente vamos a crear el método para insertar registros, incluyendo las imágenes. Entonces va a ser de tipo público, de tipo booleano, porque si todo sale bien quiero que al final retorne un valor true y si no un valor false, para que pues el usuario sepa si las cosas funcionaron o no. Este método se va a llamar insertar. No va a ser estático precisamente porque vamos a utilizar parámetros. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, empecemos. Primero la conexión. Con. Ahora, necesito un SQL connection para poder enviar mi comando a SQL Server. O sea, una conexión de SQL Server para poder enviar el comando.
pero no necesito crearla otra vez con la cadena y todo, precisamente porque ya la creamos en la clase conexión. Entonces basta con que yo llame a la clase y luego al método conectar. ¿Por qué? Porque este método nos devuelve una conexión ya abierta. Entonces luego voy a crear un string donde voy a introducir el comando y voy a colocar insert into y luego la tabla, productos. Luego vamos a colocar values y colocamos nuestros respectivos paréntesis. Acá en los paréntesis van los valores que yo voy a ingresar. Si estuviéramos utilizando directamente SQL Server, pues colocaríamos comillas simples y comenzaríamos con el nombre. Por ejemplo, en este producto yo puedo poner producto 1, etcétera, y luego el precio. Pero en este caso, como los valores son variables, entonces acá es donde empezamos a introducir parámetros. Yo lo hago con arroba. Entonces coloco nombre, precio e imagen. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo en este orden? Bueno, precisamente porque si vemos nuestra tabla en SQL Server, la he creado en ese orden. He puesto el ID primero, el nombre, el precio y la imagen. El ID no lo voy a poner de manera explícita porque él se va a poner solo gracias a identity 1,1. Entonces voy a colocar nombre, precio e imagen en ese orden. Entonces nombre, precio e imagen. Estos valores representan valores reales, o sea, arroba nombre no es el que se va a subir directamente a SQL Server, sino esto va a ser sustituido por valores reales posteriormente. Voy a crear SQL command cmd, le voy a colocar como nombre y voy a crear un objeto new SQL command. Ahora, como parámetros, primero le voy a enviar este comando de SQL, esta cadena que contiene un comando de SQL Server. Entonces le envío esto y luego la conexión. ¿Cuál conexión? Esta variable con que creamos hace un momento. Y luego voy a empezar a colocar los valores reales de estos parámetros. Por eso es que este método no es estático, porque tiene parámetros que definitivamente van a variar dependiendo de lo que el usuario introduzca. Entonces voy a colocar acá. El comando se llama cmd, entonces pongo cmd.parameters.addWithValue. Y bien, el primer argumento, entre comillas, va a ser el parámetro tal como sale acá. Entonces voy a colocar nombre y el siguiente parámetro, ¿verdad? Separado por coma, va a ser el valor real. En este caso va a ser el atributo de la clase, que es nombre. Ahí se va a almacenar el nombre del producto que vamos a ingresar. Luego hacemos lo mismo. Voy a presionar control D un par de veces para hacer esto un poco más rápido. Luego el siguiente parámetro es arroba precio y este corresponde al parámetro precio. Luego arroba imagen y este corresponde al parámetro o al atributo imagen que se encuentra en la parte de arriba, de tipo privado y tiene su getter y setter. Y listo. Voy a separar un poquito acá y ya estamos. Entonces le voy a colocar que si cmd.executeNonQuery me retorna un valor mayor a 0, es decir que se afectó una fila, o sea que la inserción fue correcta, ¿verdad? Entonces voy a colocar que se retorne true. En caso contrario, retornar falso. Y ya está. Ya tenemos nuestro método de insertar, pero nos falta otro, precisamente porque si bien vamos a insertar registros, pero también los queremos ver. Entonces voy a crear public, un método, ¿verdad? Afuera de este de insertar. Va a ser de tipo público, pero este sí va a ser estático, de tipo data table, y el nombre va a ser cargar. ¿Por qué este va a ser estático? Bueno, porque este no va a llevar parámetros. Simplemente voy a cargar los registros, pero no le voy a introducir parámetros. Con parámetros me refiero a estos valores que tienen arrobas, es decir, valores que van a variar dependiendo de lo que haga el usuario, de lo que el usuario decida. En este caso, pues
este va a ser un select normal que no va a llevar parámetros, por eso va a ser de tipo estático. Entonces voy a crear la conexión, llamada con, llamo a la clase conexión, al método conectar. Luego creo un string donde va el comando o select asterisco from productos, precisamente porque así le hemos llamado a la tabla. Luego vamos a crear un SQL Data Adapter. Este va a ser un objeto new SQL Data Adapter y acá le enviamos dos parámetros. Primero el comando y luego la conexión. SQL Data Adapter me permite recoger la información en SQL Server y pues depositarla en un objeto de tipo Data Table. ¿Cuál objeto de tipo Data Table? Pues el que voy a crear en este momento, Data Table, le voy a llamar DT, New Data Table. Está vacío. Entonces lo que voy a hacer es que mi adaptador, o sea el AD, va a pasar su información a la tabla, o sea el DT. Y el adaptador es quien va a SQL Server, recoge la información y luego la pasa al Data Table o al DT. Y luego pues retornamos ese DT ya con información. Listo, pues tenemos ya nuestros modelos y ahora prácticamente podemos pasar a nuestra pista. Voy a cerrar la capa de modelos y voy a la capa de vistas. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? En este caso vamos al formulario inicial que tenemos de este lado y vamos a configurar el botón para cargar imágenes, que es como el más sencillo en este caso. Recordemos, este botón simplemente va a hacer que la imagen se muestre en el picture. Entonces, primero voy a llamar al objeto de tipo Open File Dialog, que yo, como expliqué al principio, le coloqué OFD imagen. Luego voy a colocar punto filter. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, le voy a indicar cuál tipo de archivos debe aceptar, porque como estamos trabajando solo con imágenes, vamos a poner explícitamente qué tipo de archivos necesito yo que este programa cargue. Si no, pues esto se va a salir de control y va a cargar audios, archivos de texto. Entonces lo vamos a limitar un poco. Vamos a colocar igual y coloco como cadena primero el texto que yo voy a colocar para que aparezca en el cuadro de diálogo. Voy a colocar archivos de imagen, por ejemplo. Luego vamos a colocar una barra vertical y comenzamos a declarar todos los archivos tipos de archivos o bien los formatos que queremos permitir. Primero el asterisco, que representa a cualquier nombre que le pongamos .jpg, por ejemplo. Luego asterisco .png. Luego podemos poner asterisco .jpeg. Y creo que con eso va a bastar. ¿Qué significa asterisco? Bueno, representa al nombre del archivo, que en este caso puede ser cualquiera. El asterisco representa a cualquier cosa. Entonces cualquier cosa .jpg, cualquier cosa .png y así. Luego vamos a abrir un bloque try, obviamente con su respectivo catch, en el que vamos a declarar la excepción llamada x y pues directamente colocamos messagebox.show x.message. Entonces con eso nos aseguramos de que el programa imprima o muestre en un messagebox el mensaje de error en caso de que lo haya. Bien, ahora vamos a hacer una validación. Voy a hacerlo con un if. ¿Cómo voy a saber que el usuario ha escogido una imagen? Bueno, lo vamos a saber precisamente porque el usuario ha dado clic a un OK o ha dado doble clic en una imagen. Entonces el resultado del cuadro de diálogo ha sido exitoso o positivo. Si el usuario dio clic en cancelar o en la X para cerrar, significa que el cuadro de diálogo tuvo un resultado negativo. Entonces nosotros vamos a verificar si el resultado fue positivo. Entonces voy a colocar un if y voy a llamar al objeto OFD
imagen, y bueno, ya me lo está sugiriendo Visual Studio. .show dialog, ¿qué hace esto? Me muestra el cuadro de diálogo y le voy a colocar que si es igual a dialog result.ok. En este caso, ¿qué sucede? Le estoy colocando que si el resultado obtenido al mostrar el cuadro de diálogo, o sea, show dialog, fue ok, entonces que ejecutemos cierta acción. En este caso voy a guardar la ruta de la imagen, va a ser string ruta. Recordemos que una ruta es de tipo texto, entonces voy a colocar ofd imagen, o sea, el objeto openFileDialog.filename. Listo, entonces filename hace referencia al a la definición del archivo, es decir, a la ruta en la que se encuentra el archivo de imagen que el usuario seleccionó. Entonces lo guardamos en la variable root. Y luego llamo al picturebox al que yo le coloqué pbimagen.image. Entonces le voy a decir que agarre la imagen que está almacenada en esta variable de tipo ruta y me la muestre. Entonces voy a colocar image from file root. Y bueno, está listo. Entonces vamos a comprobar, o sea, esto simplemente me tiene que mostrar la imagen en el picture box. Entonces voy a revisar. Por cierto, acá se encuentra el texto que yo coloqué, archivos de imagen. Entonces vamos a verificar si tenemos algunas imágenes guardadas. Sin embargo, vamos a hacer una modificación acá. En vez de coma voy a separar por punto y coma los formatos. Acá tenemos que hacer esa modificación para que esto funcione correctamente. Bien, iniciamos la aplicación, cargamos y escogemos una imagen cualquiera y ya se muestra acá. Eso es lo que debería hacer el programa. Bien, ahora vamos a continuar programando, pero en esta ocasión vamos a programar el botón guardar registro, y este es el que lleva un poco más de complicación. Entonces comencemos. Primero vamos a tener dos casos. En primer lugar vamos a tener el caso de que el usuario decida guardar registro con imagen, es decir, que él está guardando un producto y le está adicionando una imagen. Entonces vamos a verificar eso de una manera fácil. Si el picture box está mostrando una imagen, significa que el usuario entonces ha decidido subir esa imagen junto con el producto. Entonces voy a colocar if el picture box pbimagen.image es diferente de null. Entonces, bueno, simplemente voy a colocar tres variables. La primera va a ser la ruta en la que se encuentra la imagen, por eso le voy a colocar ruta imagen. Entonces voy a poner el nombre de mi openFileDialog, ofdimagen.filename, así como hicimos anteriormente. Volvemos a guardar la ruta de la imagen. Luego, en esta práctica voy a guardar las imágenes o la copia de la imagen en el escritorio. Yo he decidido guardarla en el escritorio, pero ustedes pueden escoger cualquier otro, en este caso directorio, en la computadora. Voy a colocar la ruta del escritorio en una variable de tipo string llamada escritorio. Voy a colocar environment.getFolderPath, o sea, que obtenga la ruta de un, en este caso, de un folder o una carpeta, y entre paréntesis voy a enviar un parámetro, o sea, que me obtenga la ruta de qué. Bueno, voy a colocar environment.specialFolder, y acá, si ustedes ven, tenemos muchas de las carpetas del sistema que nosotros podemos encontrar acá.
historia, el tipo de fuente, mis documentos, mi música, mis imágenes. En este caso voy a coger desktop, o sea, el escritorio. Entonces en el escritorio se guarda la ruta, o bueno, la variable escritorio se guarda la ruta en la que está el escritorio en el sistema. Y luego voy a guardar un string donde está la carpeta de destino. Entonces voy a colocar carpeta destino. Aquí se van a guardar las imágenes. Entonces voy a colocar path.combine. ¿Por qué? Porque voy a guardarlas en el escritorio, pero las imágenes no se van a guardar directamente en el escritorio, sino en un directorio que yo voy a crear dentro del escritorio, porque si las guardamos directamente en el escritorio, las imágenes van a quedar regadas y nuestro escritorio pues se va a ver bastante desordenado. Entonces tenemos que crear ahí una carpeta especial para que ahí pues se almacenen todas las imágenes. Entonces a esa carpeta le voy a colocar un nombre cualquiera, que puede ser imágenes. Bien, ahora ejecutamos o vamos a colocar una sentencia para que se cree el directorio. Directory.create directory. En este caso voy a colocar carpeta destino. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Bueno, le estoy indicando al programa que me cree en la carpeta destino, o sea, en el escritorio la carpeta imágenes. Y finalmente acá voy a poner file, perdón, acá voy a poner una sentencia. Ya tengo la ruta en la que se va a guardar la imagen. Ahora necesito colocarle al programa dónde se va a guardar o cómo, en qué nombre se va a guardar nuestra imagen. En este caso, las imágenes no las vamos a guardar con el mismo nombre que tienen, sino con un nuevo nombre. Un nombre especial y único para que no tengamos problemas en caso de que las imágenes se llamen de manera similar o igual, porque podríamos tener problemas con eso. Entonces voy a colocar string imagen destino, es decir, el nombre que va a tener la imagen al final, y voy a colocar path.combine. Bien, entonces, ¿dónde se va a guardar la imagen? Se va a guardar en la carpeta destino, que es la que ya pues creamos, seguido por el nombre que va a tener la imagen, que lo vamos a crear de manera única. Entonces llamamos a la librería GUID, que es Global UID o Global Unique Identifier, que es un identificador global único. .new guide, y en este caso voy a poner toString. Entonces con esto simplemente yo estoy creando un nombre único para la imagen. Entonces el nombre de la imagen más path.getExtension, y entre paréntesis o en los argumentos voy a poner la ruta de la imagen. ¿Qué es esto de path.getExtension? Bueno, acá tengo que poner exactamente la ruta de la imagen, no solo donde se va a guardar, sino la ruta de ella. Entonces la ruta se va a guardar en la carpeta destino, su nombre va a ser el nombre único generado por el programa, y tenemos que colocarle también la extensión, no podemos dejarla sin su respectiva extensión. Entonces, ¿de dónde sacamos la extensión de la imagen? Porque puede ser PNG o JPG según lo programamos anteriormente. Entonces, en este caso vamos a obtener la extensión de la variable ruta imagen, es decir, la que creamos al principio, que es la que se obtiene directamente del Open File Dialog. O sea, es la misma extensión que ya trae la imagen original, para que no cambie. Y bien, ya podemos nosotros hacer el traslado de la imagen. En este caso voy a poner file.copy, voy a poner que se copie la imagen original que está en ruta imagen hacia la carpeta, o más bien hacia imagen destino. Y listo.
Entonces la imagen original se va a copiar en imagen destino. ¿Qué es imagen destino? Bueno, tiene todo el nombre que nosotros vamos a necesitar para que esta se guarde. Tiene la ruta de la carpeta, el nombre único y su extensión. Eso es imagen destino. Luego ponemos un bloque try en el que creamos un objeto de tipo producto. Ahora ponemos, en este caso, bueno, sí, tenemos un pequeño error precisamente porque aún no he agregado las librerías. Entonces, esto se soluciona de manera fácil. Acá tenemos nuestra capa de vistas, acá abajo está la de modelos, pero están separadas, digamos, de manera lógica. No hay conexión entre ellos. Entonces yo simplemente hago clic en mi carpeta de vistas, clic derecho, ¿verdad? Y simplemente voy a agregar y luego referencia. Entonces hago clic en el cheque para pues marcar la carpeta models, o más bien la capa models, y listo. Ahora simplemente yo voy a mi formulario hasta la parte de arriba y coloco using models y listo. Ya, ahora sí podemos seguir. Llamamos a la clase producto, creo un objeto llamado prodo, como pues quieran llamarle, new producto, y empezamos a asignarle atributos a este objeto, o más bien empezamos a asignarle valores a los atributos de este objeto. Colocamos prodo, o sea el nombre del objeto, punto nombre, y esto lo saco, pues el nombre del producto lo voy a sacar directamente de este textbox. Cuando el usuario presione guardar, el nombre del producto sale de acá, el precio de acá y la imagen sale de acá. Entonces voy a colocar txt nombre.text, luego el precio es txtprecio.text, pero consideremos que text me devuelve un string y recordemos que precio es un atributo de tipo doble, entonces yo tengo que hacer una conversión, un double.parse. Luego product.imagen, la ruta de la imagen está precisamente en imagen destino, que es donde está toda la carpeta, o bueno, la ruta donde está la carpeta en la que está guardada la imagen y el nombre completo de la imagen. Entonces colocamos ruta imagen. Bueno, ya que esto está listo, entonces podemos proceder a llamar al objeto y colocamos el método insertar y listo. La imagen se va a guardar y podemos poner un pequeño message box que indique éxito al guardar el registro. Bien, luego del bloque try podemos colocar el bloque catch, tal como lo hemos estado haciendo todo este tiempo. Listo. Ok. Bueno, ahora si nosotros vemos, tenemos al principio nuestro bloque if y vamos a configurar el bloque else en este caso, afuera del if. Entonces colocamos acá else. ¿Qué va a pasar si es else? Significa que el usuario no va a subir una imagen, solo va a subir la información del producto pero no la imagen. Entonces en este caso pues vamos a saltarnos todo este código de la imagen, porque como no vamos a trabajar con una imagen en este caso, puedo copiar solo el bloque try catch y pegarlo acá. Y listo, lo he pegado justo acá adentro del else. ¿Por qué? Porque bueno, en el try solo creo el objeto, le asigno los valores a los atributos y la imagen, en este caso como no hay imagen, voy a colocar una cadena vacía en lugar de ruta imagen, porque precisamente no hay una imagen. Y ya está, esto está listo. También vamos a crear un método llamado limpiar, al que vamos a colocar que todos los textbox txtnombre.clear, es decir, que se limpien,
txtprecio.clear, así que se limpie. pb imagen pues se limpie con pbimagen.image igual a null, y ofd imagen.reset, es decir que el open file dialog borre toda la información que tiene almacenada. Y listo, acá tenemos pues este código, es un poco grande, sin embargo esto nos va a permitir guardar imágenes en nuestro programa o en nuestra aplicación y en nuestra computadora, en la carpeta que nosotros hemos creado en el escritorio. Bien, ahora vamos a programar el botón para ver registros, este que está acá. Simplemente lo que voy a hacer es llamar al formulario para ver registros, que le he llamado frm ver registros. Esto es un objeto que voy a crear, entonces puedo colocar frm ver new frm ver registros. Esto es un objeto y pues fácilmente primero escondo este formulario en el que estoy trabajando, luego pongo que frm ver se muestre como cuadro de diálogo, y cuando este se cierre pues abrimos el formulario principal y ya. Entonces nuestro programa debería trabajar de la siguiente manera. Yo puedo cargar acá una imagen y voy a poner que este es un producto. Voy a ponerle cuadro y tiene un precio de 12,21 por ejemplo. Hago clic en guardar y éxito al guardar el registro. Ahora si voy a SQL Server voy a verificar, voy a hacer un select from productos. Entonces esta imagen, esta línea la voy a ejecutar y acá está. Acá podemos ver que sí se guardó el registro de la imagen. Entonces, por cierto, acá en el botón de guardar, al final del else, es decir, fuera del if y fuera del else, pero siempre dentro del método, voy a llamar al método limpiar, para que siempre los campos se vuelvan a su estado original, vacíos. Listo, entonces ya tenemos esto. Simplemente pues podemos programar este formulario ver productos, y esto se hace pues de manera sencilla. En este caso prácticamente nosotros solo tenemos que seleccionar el formulario, presionar F7 para poder ver el código. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, voy a crear un método de tipo privado y de tipo void que se va a llamar cargar productos. ¿Qué va a hacer este? Pues va a hacer que los productos se carguen en mi data grid view. ¿Cómo hago eso? Bueno, fácil, pongo un try catch tal como lo hemos estado haciendo todo este tiempo. Acá esto me va a capturar cualquier error y me lo va a mostrar en un cuadro de diálogo. Bien, voy a llamar a mi data grid view, que es dgb productos.dataSource, o sea el origen de datos. Primero va a ser null para que pues no se muestre nada, es decir que digamos se refresque o se limpie todo lo que hay, pero luego voy a volver a colocar la misma sentencia data source, pero ahora el data source o el origen de datos va a ser en este caso la clase productos punto el método, en este caso cargar. No olvidemos agregar la librería, en este caso la librería models, para que todo funcione bien. Entonces en este caso la librería producto.cargar, ese va a ser el origen de datos, precisamente porque cargar devuelve un objeto de tipo data table, que es el que se va a mostrar en el data grid view. Y listo, en este caso pues vamos a ver si esto funciona. Bueno, no, todavía no va a funcionar porque no estamos llamando a cargar productos. ¿Cómo hago para que cargar productos se llame? Yo quiero que cargar productos
se ejecuta inmediatamente al abrir el formulario. Entonces yo puedo hacer doble clic en el formulario y acá el método load se ha generado y yo puedo mandar a llamar a cargar productos simplemente. Entonces vemos ver registros y acá está pues solo tengo un registro en la tabla, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que ver con mucha precaución es que acá se está mostrando la ruta de la imagen explícitamente y no es ideal, precisamente porque bueno, no es muy atractivo en este caso y no necesitamos que la ruta de la imagen se muestre como tal. Es decir, yo quiero ver la imagen acá, pero no la ruta, no es lo ideal. Entonces, para ocultarlo, fácilmente puedo ir siempre al método cargar productos y acá voy a colocar el nombre del data grid view, lo voy a colocar .columns, o sea las columnas, y vamos a hacer un pequeño análisis antes de continuar. Si yo hago clic en ver registros, vean que la ruta de la imagen está en la columna final, es decir, la columna 3, porque empezamos en el valor de 0, 0, 1, 2 y 3. Entonces, ya que está en la columna 3, voy a colocar que en dgbproductos.columns pongo 3, pongo la propiedad .visible y le doy false. Listo. Entonces ahora ya voy a poder mostrar los registros sin que se vea directamente la ruta de las imágenes. Sin embargo, siempre está en el data grid, solo que está oculto. Bien, ahora prácticamente nos queda lo último, que es mostrar la información de los productos al hacer doble clic en ellos. Entonces, si vamos al data grid view, hacemos clic en solo un clic y presiono acá el evento, bueno, en la gestión de eventos, este botón de rayo, yo puedo buscar acá un evento llamado double click o doble clic en este caso. Voy a quitar este texto que está acá, originalmente les tiene que salir así. Entonces, si hacen doble clic en este espacio negro, se va a generar automáticamente el evento. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un bloque try y su respectivo catch, que prácticamente lo voy a copiar. Bien, ahora vamos a colocar, en este caso vamos a guardar la información en variables, la información que está en las columnas respectivas. Es decir, voy a guardar, en este caso, bueno, voy a guardar el nombre y el precio. Por cierto, también voy a guardar la imagen para que al final aparezcan en estos text box y en el picture box, obviamente en el caso de la imagen. Entonces, veamos que el nombre está en la columna 1 y el precio en la columna 2. Entonces, el nombre obviamente es una variable de tipo string, entonces voy a colocar string nombre. Esto se encuentra en dgb productos en current row, o sea la fila actual, .cells, o sea en cuál de las celdas de la fila actual está. Bueno, la imagen, perdón, el nombre dijimos que está en la 1 y ponemos .value. Ahora esto necesitamos convertirlo a string y podemos hacerlo con una conversión explícita, string. Luego el precio, en este caso pues en la base de datos está como decimal, entonces coloco decimal, luego pongo precio y ahora pongo una conversión explícita decimal dgb. Puedo copiar acá esto. ¿Por qué lo voy a copiar? Porque es lo mismo, solo que el precio ya no está en la columna 1, sino en la 2. Y la imagen está en la columna 3. Imagen, prácticamente voy a copiar esto. ¿Por qué lo pongo en string? Porque ahí está la ruta de la imagen, que es de tipo string. Entonces está en la columna 3. Y listo, entonces ahora paso estos valores a los textbox. Al txt nombre le paso el valor de la variable nombre.
X de precio, le paso el valor de la variable precio en este caso, pero voy a convertirla a string porque recordemos que el texto de un textbox debe ser de tipo string. Y finalmente la imagen, ¿cómo la vamos a cargar? Bueno, fácil, ponemos el nombre del picturebox, pb imagen.image igual a image.from file, y como argumento le mandamos la variable imagen, que es donde se encuentra la ruta de la imagen. Entonces probemos nuestro programa y precisamente no me aparece nada acá por el momento, pero si hago doble clic en este registro ya me aparece la información y la imagen. Saludos.